Estimados estudiantes, en este vídeo vamos a trabajar los ejercicios de la parte 2 de la práctica que corresponden al capítulo 9, que es las medidas de variabilidad o dispersión. Para el ejercicio número 1 vamos a considerar un grupo de datos no agrupados que corresponden a calificaciones. Y ellos son muestras de 5 personas por grupo. Entonces tenemos 4 listas, la lista 4, 5 y 6. Para cada una de ellas tenemos que calcular el recorrido, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El recorrido, para definirlo, es la distancia que existe entre el número más grande y el número más pequeño. No olvidemos que los datos deben estar ordenados. Entonces en la lista 4 sería 90 menos 70 es 20. En la lista 5, 66 menos 66. Y en la lista 6, 90 menos 50 corresponde a 40. Entonces observemos que cada uno de ellos representa la distancia del número menor al número mayor. Ese sería el recorrido o amplitud o rango, cualquiera de esos nombres. La desviación media consiste en calcular la distancia entre cada uno de los valores y el promedio. Este resultado siempre mantendrá un signo positivo, porque las distancias siempre son positivas. Luego, todas esas distancias que usted calculó las va a sumar y ese resultado lo divide entre la cantidad de datos. La fórmula sería la suma de todos los datos, es decir, desde el dato 1 hasta el dato n, y cada uno de esos datos se va a ir restando del promedio. Estas barras que están acá representan el valor absoluto, es decir, es el valor positivo del grupo de datos. Y todo lo dividimos por la cantidad de datos. Entonces, en este caso, para el ejercicio 1, usted debe conocer cuál es el promedio. El promedio, recuerden que era la suma de los datos y usted lo divide por 5. En nuestro caso es 80. Luego, el primer dato es un 70. Ese dato usted lo resta al promedio. 80 menos 70 nos da 10. Luego el segundo dato es un 74. Usted lo resta de 80 o saca la distancia que hay de 74, 80 y de 6. La distancia de 80, que es el tercer dato, 80 es 0, porque es el mismo. La distancia de 86 a 80 es 6. Y la distancia de 90 a 80 es 10. Entonces realizamos la suma de estos datos y da 32. Posteriormente, tomamos este dato, lo dividimos entre la cantidad de valores, que es 5, y es 6,4. Esa sería la desviación media. Vamos a hacer el mismo ejercicio de calcular la desviación, pero con la lista 5. Necesitamos el promedio. El promedio sería la suma de ellos entre 5, es 62,8. Y al realizar el ejercicio, lo mismo, 60 restado de 62,8 nos da 2,8. Recuerden que es positivo el resultado. 61, que es el segundo dato, menos 62,8 es 1,8. La distancia de 63 al promedio es 0,2. La de 64 es 1,2 y la de 66 es 3,2. Hacemos la suma y nos da 9,2. Luego, la desviación media sería 9,2 entre 5, da igual a 1,84.
Para la lista 6, lo mismo, ocupamos el promedio, que es 68, y realizamos las restas, dejando siempre positivo, 50 a 68, 54 a 68, 68 a 68, 78 a 68 y 90 a 68. Son estos resultados, los sumamos y da 64. Luego 64 lo dividimos entre 5, que es la cantidad de datos, y la desviación media nos da como resultado 12,8. Así que vamos a ver. Nosotros tendríamos las 3 desviaciones medias, que era lo que nos pedían. Vamos a trabajar ahora lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza o variancia es una medida de dispersión que representa cuánto varían un grupo de datos con respecto a su promedio. ¿Qué tan distanciados están esos datos de su promedio? Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Aquí pongo al cuadrado en negrita porque van a ver que nosotros lo que hacemos es restar cada dato del promedio y ese valor lo elevamos al cuadrado, que es lo que hicimos en la desviación media. La única diferencia es que cada valor debería ir al cuadrado. ¿Y por qué se eleva al cuadrado? La razón por la que los residuos se elevan al cuadrado es sencilla. Si no se elevan al cuadrado, cuando nosotros hagamos la suma de todos los residuos, nos va a dar 0. Esa es una propiedad que tienen los residuos. Al hablar de residuos, nosotros entendemos como la resta del valor menos el promedio. Cuidado. Nosotros cuando trabajemos la varianza tenemos que tener clarísimo si estamos trabajando con poblaciones o con muestras, porque las fórmulas cambian un poco. Cuando trabajemos en poblaciones, la notación es lo primero que hay que tener cuidado. La varianza se representa con la letra griega sigma cuadrado. El promedio se representa con la letra griega mu. Y el tamaño de la población con una n mayúscula. Y en muestras, vean que casi la misma fórmula, solo que la notación varía. La muestra se representa por una S latina, el promedio por la X barra que hemos conocido siempre. Y aquí está el cambio, no solo de la notación, porque en la fórmula como tal es la misma. Lo único que cambia en la muestra es que en la muestra usted tiene que tomar la cantidad de datos y restarle 1 en el denominador. Eso es la diferencia entre la fórmula de población y de muestra. No solo en anotación, sino en este denominador. Ese cuidado debemos tener. ¿Qué pasa si están trabajando en muestra y no le restan 1 abajo? El resultado varía un poco, pero no estaría correcto. Entonces tienen que aplicarlo bien. Habíamos dicho en la indicación que las 3 listas corresponden a muestras de 5 estudiantes. Por lo tanto usaremos la notación con S para la muestra, para lo que es la varianza muestral, y la X barra para el promedio. Esta fórmula que está acá. Entonces, observe cómo se calcula a mano. Sería el dato menos el promedio al cuadrado. Segundo dato menos el promedio al cuadrado. Tercer dato menos promedio al cuadrado. Cuarto dato menos promedio al cuadrado. Quinto dato menos promedio al cuadrado. Y todo lo dividimos entre la cantidad de datos, que es 5, y le restamos 1. Haciendo el cálculo nos daría 68.
Esa sería la varianza de la lista número 4. Queremos facilitar el cálculo de la varianza si conocemos la desviación media. Recordemos el cálculo que hicimos en el ejercicio anterior, que era este de aquí para la lista 4. Entonces vean cómo podemos ahorrar un poco de tiempo, que ya vieron que la varianza es sencilla. Si ustedes tienen esta tabla que hicieron para la desviación media, únicamente lo que tienen que hacer es elevar cada uno de estos valores al cuadrado, realizar la suma y dividirlo entre la cantidad de datos menos 1, que nos da un 68, igual que lo que hicimos en la diapositiva anterior. Entonces, la desviación media de la tabla se recomienda porque usted la puede utilizar para el cálculo de su varianza. Vean qué interesante. Observamos que los resultados son similares. En efecto, con la tabla nos dio 68 y con la fórmula haciéndola manualmente nos dio también 68. Usted lo hace de la manera que guste. Calculamos la varianza de la lista 5. Utilicemos en este caso la tabla de la desviación media que habíamos hecho. Y entonces cada uno de los datos que teníamos acá los vamos a elevar al cuadrado. Realizamos la suma y dividimos por 5 menos 1 y eso nos da 5.7. Esa sería la varianza. Para la lista 6 vamos a hacer lo mismo. Utilicemos la tabla de la desviación media, que es esta de acá. Elevamos cada dato al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos entre 5 menos 1 y eso nos da 276. Es una varianza más grande. Siempre que usted tenga una varianza más grande que otra, significa que los datos están más alejados entre sí. Varianzas más grandes indican más distancia entre los datos. Vamos a calcular la desviación estándar. El cálculo de la desviación estándar es sencillo. Una vez que hemos calculado la varianza, eso sí, bastará con calcular la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar de la muestra se representa por S, minúscula, y en la población se representa por la letra griega sigma. Entonces en la lista 4 teníamos que la varianza era 68. Si aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, que es 8,25. Y así lo podemos hacer con la lista 5, sacando raíz cuadrada, y con la lista 6, sacando la raíz cuadrada, y tendríamos la desviación estándar. Vean que es muy sencilla una vez que tenemos la varianza. Por último, este ejercicio nos pide el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra. Algunos textos nos dicen a nosotros que si el coeficiente de variación es mayor a un 30%, las medidas se mueven mucho. Entonces, dependiendo de lo que usted esté trabajando, se requiere que tenga menos de 30%. Y hablamos de porcentaje porque, como ustedes ven, aparece un 100 por acá. Todas estas medidas de coeficiente de variación se trabajan con porcentajes. Y establecemos la notación que conocimos anteriormente. Para población utilizamos la siguiente fórmula: la desviación estándar dividida entre el promedio. Y para muestra, la desviación estándar dividido entre el promedio. Pero recuerden que las letras griegas se usan en población y las letras latinas las utilizamos para muestra.
Entonces, en la lista 4, el coeficiente de variación sería la desviación entre el promedio por 100 y nos da 10,31%. Para la lista 5, desviación entre promedio por 100, un 3,81. Y para la lista 6, 16,61 entre 68% nos da 24,43. Observemos que el coeficiente de variación, que son donde los números se mueven más, serían la lista 6. Tiene un coeficiente más grande que los otros dos. Ok, ahora vamos a realizar el ejercicio 2. Antes de realizar el ejercicio 2, introduzco de manera rápida, porque usted lo tiene bien detallado en su unidad de didáctica, lo que es la estandarización o tipificación, que es muy utilizada en lo que son las probabilidades avanzadas cuando se trabajan, por ejemplo, con la curva normal, que se utilizan algunas tablas. Acá nosotros nada más vamos a aprender qué es estandarizar o tipificar. La estandarización es una aplicación que tiene la desviación estándar. En nuestro caso lo vamos a utilizar para comparar datos que son obtenidos de grupos distintos. La estandarización se representa por una Z mayúscula y la fórmula sería el dato que queremos estandarizar menos el promedio del grupo entre la desviación del grupo. La idea de estos ejercicios es comparar los valores de Z y tomar una decisión con respecto a ellos. Esa decisión se toma dependiendo de lo que te estén preguntando. Para resolver el ejercicio de interpretar cuál calificación es mejor con respecto al grupo de calificaciones, utilizamos la estandarización. Y estamos hablando del problema de Juan y de Pablo, que dice que los hermanos Juan y Pablo discuten sobre quién obtuvo una mejor calificación en el examen de física. Juan está en una sección en la 11.1 y Pablo está en la 11.5. Ambos tienen diferentes profesores. La calificación de Juan fue de 70 y la de Pablo de 82. Pablo dice que él salió mejor que Juan, pero este último menciona que su examen estaba más difícil y que en su grupo muchos salieron mal. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta situación? Es decir, ¿cómo se sabe cuál de los dos estudiantes salió mejor con respecto a su grupo? La respuesta es por medio de estandarización o tipificación. A priori una persona con escaso pensamiento estadístico podría asegurar que la calificación de Pablo es mejor que la de Juan si únicamente analiza el promedio, que es mayor. Pero eso es cierto, razonemos. En este caso, lo que nosotros vamos a trabajar es con la estandarización. Como vimos, la estandarización requiere que usted trabaje con todo lo que es la desviación estándar y el promedio. Si usted analiza los datos que le dan en el problema, Pablo se sacó un 82 y Juan un 70. Pero eso no es suficiente. Entonces lo que dice la nota es que alguien que vea un 82 va a decir que ese estudiante fue mejor. Y puede ser que sí, pero podría ser que no, porque depende del grupo. Hipotéticamente, suponga que usted se saca un 82, pero que todos sus demás compañeros sacan por encima de 90. Entonces usted no está bien en relación con el grupo, a diferencia que alguien se saque un 70 y que todos sus demás compañeros se saquen un menos de 50. Entonces, si uno hace esa comparación, un 70 con respecto a un grupo donde salieron con menor a 50, es mejor que un 82 donde el grupo salió con más de 90.
Es decir, todo es relativo a cómo trabajó el grupo. Por eso ocupamos el promedio y la desviación de cada uno de los grupos. Entonces, en el grupo de Juan vamos a estandarizar. Tenemos la nota de Juan que era un 70. Dice que el promedio del grupo era un 69. Lo restamos y lo dividimos entre la desviación. Observe que en la tabla que damos en la práctica estamos dando la varianza porque está elevada al cuadrado. Entonces, para que usted tenga la desviación, tiene que sacar la raíz cuadrada a 10 en este caso. Obtenemos que el valor de z de Juan es 0,32. El de Pablo sería 82 su nota. Restamos el 80 al grupo y lo dividimos entre la raíz de la varianza, que es 15. Y al hacer el resultado nos da 0,52. En este caso, efectivamente, la z de Pablo es mayor a la z de Juan. Lo que nos indica el resultado, disculpen, aquí hay un error, sería la z de Pablo es mayor a la z de Juan. Y con relación al problema, Pablo obtuvo una mejor calificación. Es decir, observen que el valor de z es mayor el de Pablo que el de Juan. Al ser mayor, entonces efectivamente se sabe, por lo que dice nuestro problema, que Pablo obtuvo una mejor calificación. Si la z de Juan hubiera sido mayor a la de Pablo, no importa cuántos hayan sacado los demás, solo interesa el valor de z. Entonces hubiese sido Juan el que salió mejor. Pero entonces, cuando usted relacione notas con respecto a grupos, tiene que usar estandarización. Y la estandarización te obliga a conocer el valor del promedio y de la desviación estándar del grupo. Por eso son medidas importantes que todo docente debería conocer. Y para sacarlas es muy fácil. Como usted tiene el control de todas las calificaciones, ya usted aprendió cómo se saca la varianza y la desviación estándar y el promedio. Más aún, si usted lo está haciendo de una manera práctica, no tiene que hacer todas las fórmulas. Hay programas, como por ejemplo Excel, que te calcula eso de una manera muy rápida. Ahora, ejercicio 3. Nos dan una serie de listas y nos piden calcular los cuantilios, percentiles, recorrido intercuartílico y diagrama de cajas. Hablemos un poco qué son los percentiles. Tal vez alguno de ustedes los ha escuchado porque en econometría, lo que es en política, siempre se hablan de los percentiles. Percentil de la gente con más escasos recursos, por ejemplo. Dicen, los percentiles y cuantilios son medidas de posición. Indican cuál es el valor que se encuentra en alguna posición determinada por el interés de la investigación. A modo de ejemplo, nosotros sabemos que la mediana se ubica en el centro de todos los datos que conforman el estudio. Esa posición se establece como el percentil 50 o cuartil 2. Entonces, cuando hablemos de mediana, es lo mismo que percentil 50 o cuartil 2. Cualquiera de las tres medidas hacen referencia a lo mismo. En ese caso, el percentil 50 nos indica que el 50% de los datos se ubican por encima de esa medida y el otro 50% por abajo. Por otro lado, si nos piden calcular el valor del percentil 75, ese valor indica que por debajo de él hay un 75% de los datos y por encima hay un 25%. Pero
¿Cómo se calcula ese valor? En el libro del texto, nosotros en la página 412 tenemos un ejemplo de cómo calcular los percentiles. Esa fórmula que no se explica de dónde sale proviene de la geometría, específicamente de un tema que se ve, si no me equivoco, en noveno año, que se llama la semejanza de triángulos, que viene ahí como un anexo por si alguien quiere saber de dónde sale esa fórmula. En la práctica, los cuantilios que más se utilizan son el 1, el 2 y el 3. El libro habla de cuartiles. Cuartiles o cuantilios es lo mismo. Utilizamos el 1, el 2 y el 3. Entonces, cuartiles. Un grupo de datos suele dividirse en 4 grupos con la misma cantidad de datos. Ok, por debajo del cuartil 1, que sería este de acá, hay un 25%. Entre el cuartil 1 y cuartil 2 tenemos otro 25%. Entre cuartil 2, cuartil 3, 25%. Y entre cuartil 3 y el máximo tenemos un 25%. Entonces los cuartiles te dividen el grupo de datos en 4 partes iguales. En nuestro libro de texto no lo estudiamos, pero también existen los quintiles. Los quintiles dividen el grupo de datos en 5 partes iguales, en 5 partes de 20% de la cantidad de los datos cada uno. Pero aquí nos centramos en cuartiles, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se relacionan los cuartiles y los percentiles? Aquí se los resumo. Percentil 25 es lo mismo que cuartil 1. Percentil 50 lo mismo que cuartil 2 o mediana. Percentil 75 es lo mismo que cuartil 3. Además, percentil 0 lo mismo que cuartil 0, lo mismo que mínimo. Percentil 100 es lo mismo que cuartil 4, es lo mismo que el máximo. Entonces, observen acá. Por ejemplo, el cuartil 3. Debajo de él hay un 75% de los datos. Por eso el cuartil 3 se llama percentil 75. Es fácil saber ubicarlos. Entonces, vamos a calcular con la lista 1 los percentiles. Lo primero que uno debe hacer es tener esta fórmula que está acá. El percentil M, donde M es el percentil que te están pidiendo, ya sea 25, 30, 40, 50, el que sea, se calcula así. Este es el número del percentil, lo dividen entre 100 y ese resultado se multiplica por la cantidad de datos más 1. Y el cuidado que tienen que tener acá es que ese no es el valor del percentil, sino que es donde se ubica. Por dar un ejemplo, que no tiene que ver con esta lista de acá, si el percentil te da, por decir algo, 8, no es que el percentil vale 8, sino que usted ocupa el valor que está en la posición 8. Si el percentil te da 9,8, usted sabe que no hay ningún dato que esté en la posición 9,8. Está en la posición 9 o en la posición 10. Pero entonces esto te dice a dónde se ubica. Si te da con decimales, usted puede saber cuáles son los límites a dónde se encuentra ese percentil. Es decir, si te da 9,8, sabes que está entre el valor 9 y el valor 10. Y habrá que hacer algo más, pero ya usted sabe dónde se ubica. Vamos a calcular el percentil 25. Entonces el percentil 25, aplicando esta fórmula, sería 25 sobre 100 por 12, que es la cantidad de datos más 1. Eso nos da 3,25. Es decir, necesitamos el valor que se encuentra en la posición 3,25.
Esto significa que ocupamos el dato que se ubica entre la posición 3 y la posición 4. La posición 3 corresponde a un 6 y la posición 4 corresponde a otro 6. Entonces, ese percentil 25 está en medio de ellos. Para el cálculo del percentil, utilicemos la siguiente fórmula. El percentil es el dato de la derecha menos el dato de la izquierda. Se calcula eso. Luego se multiplica por, ojo aquí, este sería la posición del percentil menos la posición del dato que está a la izquierda. Entonces, esos dos valores se multiplican. Y por último, se suma el dato a la izquierda. ¿Qué es dato de izquierda y dato derecha? Vamos aquí. En este caso, el dato de la derecha es un 6. El dato de la izquierda es un 6. Derecha, izquierda. Este X izquierda significa que me dé la posición del valor que está a la izquierda. Y él está en la posición 1, 2, 3. Y a eso le sumamos el dato que está a la izquierda. ¿Cuál es el que está a la izquierda? Este 6. O sea, toda esta fórmula que está acá, se utilizan estos dos datos que están aquí y sus posiciones. Y este XP que está aquí sería a donde se ubica el percentil, que es 3,25. Vamos a explicarlo con los datos que tenemos. Esa es la fórmula. Habíamos tenido que el valor está en la posición 3,25. Y entonces sería así. Lo señalamos acá. 3,25 sabemos que está entre el dato 3 y dato 4. Entonces, el que está en la posición 4 corresponde a un 6. Esto significa el que está en la posición 4, el dato corresponde a un 6. El que está en la posición 3, su dato corresponde también a un 6. Y XP significa el valor del percentil, que es 3,25. Pues la fórmula no es otra cosa que empezar a sustituir estos valores acá arriba. Así. Dato derecha, dato izquierda, el valor del percentil, menos el número de la posición del que está a la izquierda, que ya habíamos visto que es 3, más 6. Ese más 6 corresponde al dato de la izquierda, que todo lo tenemos aquí arriba. Calculamos esta operación y nos da un 6. ¿De acuerdo? Truco para que ustedes aprendan. Cuando los dos datos dan iguales, el valor del percentil es el mismo. O sea, no había que calcularlo. Va a ser siempre el valor que está ahí repetido. ¿De acuerdo? Por eso en este caso nos dio 6. Para clarificar, vamos a calcular ahora el percentil 30, que nos lo piden por ahí. Percentil 30, con aquella fórmula es 30 entre 100 por 12 más 1, nos da 3,9. Es decir, necesitamos el valor que se encuentra en la posición 3,9. Curiosamente, el que está entre la posición 3 y 4, otra vez sería 6 y 6. Como ya lo aprendimos del ejercicio anterior, nos va a dar 6. ¿Por qué? Porque cuando se repiten, siempre nos va a dar lo mismo. ¿Ok? Revisen los datos que tienen acá. Hagan pausa, hagan sus anotaciones y revisen. Con la lista 1 vamos a calcular el percentil 50. En este caso no lo voy a hacer con fórmula. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque percentil 50 es lo mismo que cuartil 2 o mediana. Y recuerden que la mediana ya sabemos calcularla.
como la cantidad de datos es par, donde n es igual a 12, el percentil se encuentra entre los dos datos centrales, es decir, entre el dato 6 y dato 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se encuentra entre los dos datos centrales. Lo sumamos y lo dividimos por 2 y eso nos da 8.5. Vean qué fácil que es calcular el percentil 50 o cuartil 2. Ahora nos piden el percentil 70. Hacemos la fórmula, 70 entre 100 por 12 más 1. ¿Verdad? Recuerden que 2 es porque hay 12 datos. Eso nos da 9,1. Entonces, el percentil 60 está en la posición 9,1. Ustedes ya saben que la posición 9,1 no existe. Lo que nos indica eso es que está entre la posición 9 y posición 10. O sea que está entre el 13 y el 15. Entonces, si está entre el 13 y el 15, recuerden que el 13 está en la posición 9, el 13 está en la posición 9 y el 15 está en la posición 10. 15, posición 10. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos acá, sustituir los datos, eso nos da 13,2. Puede revisar usted también cómo se calcula el percentil 75, que es lo mismo que cuartil 3. Ahí dejamos el ejercicio para que usted lo calcule, haga una pausa y revíselo. Siempre va a ser la misma fórmula. Ahora, el recorrido intercuartílico, que es lo que nos hacía falta, es la distancia que existe entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es lo mismo que entre el percentil 25 y percentil 75. Si hacemos las restas, nosotros obtenemos que es 8,5. Ese era el que nos hacía falta, el recorrido intercuartílico. Ahora, vamos a ver un nuevo tipo de gráfico que se llama el diagrama de cajas o box plots, o también le llaman diagrama de bigotes. Son una representación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como dispersión y la simetría. Para realizarlo se representan los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo alineado horizontal o verticalmente. Aquí lo tienen. Esta línea corresponde al cuartil 2 y observen que aquí se hace una caja y estas líneas que están aquí se llaman los bigotes. Entonces, ¿cómo se delimita esta caja? Esta caja sería aquí el cuartil 1, aquí el cuartil 3, en el medio hay la mediana. El tamaño de esta caja se calcula por cuartil 3 menos cuartil 1, que fue el recorrido intercuartílico. ¿Y cómo se dibujan estas líneas de acá que se llaman el bigote de esta gráfica? Entonces, este bigote superior iría desde el cuartil 3 hasta el máximo, y el bigote inferior iría desde el cuartil 1 hasta el mínimo. Nosotros no revisamos en este libro de texto lo que son los datos atípicos, porque este tipo de gráfica se puede hacer de dos formas, con datos atípicos o sin datos atípicos. Entonces vamos a manejarlo sin eso. En la lista 1, si usted revisa, así quedaría el diagrama de cajas. Observen aquí, esta sería la mediana que corresponde a 8,5. Este sería el cuartil 3 que estaba entre
14 y 15. Y este era el cuartil 1, que correspondía a un 6. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Revísenlo y repito. Mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y máximo. Ese sería el diagrama de cajas para la lista 1. Lo que nos indica es que recuerden que en el diagrama de cajas, cada sección que está aquí tiene 25% de los datos. O sea, tiene la misma cantidad. Que una sección sea más grande que otra significa que los datos están más separados entre sí. Por ejemplo, este de aquí, en el bigote inferior, aquí tenemos un 25% de los datos. Sería la misma cantidad que hay aquí. Lo que significa es que aquí los grupos están, los datos están más unidos entre sí. Y aquí van a estar más dispersos. Por eso este diagrama lo que nos indica a nosotros es la dispersión. Qué tan separados están entre sí. Vamos a dar una respuesta de las otras dos listas para que ustedes lo puedan hacer y lo revisen. Ahí tienen todas las respuestas. No las voy a hacer. Quedan de ejercicio para ustedes. Y quiero enseñarles cómo se hace en Excel el diagrama de cajas. Ok, ahora usted tiene que poner las tres listas. Selecciona las listas y se va a las gráficas y ahí aparece el diagrama de cajas y bigotes. Usted da enter e inmediatamente te va a salir el diagrama de cajas. Observe en este caso que te compara las tres distintas listas. Te dice cuál grupo de datos está más disperso, cuál grupo de datos tienen más unión o cohesión entre sí. Entonces es una buena comparación. Es importante este diagrama de cajas cuando usted está analizando grupos. Por ejemplo, digamos que cada lista representa un grupo distinto de notas. Usted puede ver en cuál sección obtuvo datos más cercanos entre sí y más alejados. Entonces, aplicando a educación, sí es bueno que usted haga este tipo de diagrama de cajas. Ahora, aquí tenemos una pequeña demostración de dónde sale la fórmula de cómo calcular los percentiles. No la voy a explicar, la voy a dejar por ahí. Alguien la puede investigar si es de su agrado. Esta será la fórmula que nosotros trabajamos. Bien, ejercicios de la parte 3 de probabilidad, que corresponde al capítulo 10. El primer ejercicio nos dice que representa el espacio muestral de algunos experimentos. Tenemos dos experimentos: el lanzamiento de 2 dados y el lanzamiento de 3 monedas. Si nosotros lanzamos 2 dados, vamos a tener un espacio muestral. El espacio muestral se refiere a todos los posibles resultados que podrías obtener al realizar ese experimento. Para ello, voy a utilizar una notación que se conoce como tallo hoja. Es la siguiente. El 1, por ejemplo, nos indica cuál es el valor del primer dado. Y los números que están aquí son los posibles valores del segundo dado. Entonces, si lo leemos, sería 1 con 1 es un posible resultado, es decir, que salga un 1 en cada dado. 1 con 2, que
que salga 1 y 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6. Ustedes pueden ir armándolo, pueden ponerlo en notación de pares ordenados o como ustedes gusten. Esto es una notación que simplifica bastante, ¿lo ven? Y si ustedes cuentan cuántos datos hay aquí, hay 36. ¿Por qué? Bueno, hay una fórmula que nosotros no estamos estudiando, pero que nos dice que si tenemos 6 posibles resultados y como tenemos dos datos, hacemos 6 a la 2. 6 a la 2 es 36. Por eso ya yo sé que aquí tenía que haber puesto 36 datos. ¿De acuerdo? Ese es el espacio muestral. Aquí están todas las posibilidades que vamos a obtener al lanzar dos dados. ¿Qué pasa si lanzamos 3 monedas? Bueno, cuando lanzamos una moneda, obtenemos cara o obtenemos escudo. Entonces, yo voy a escribir todos los datos. No lo hice con tallo hoja, sino que aquí sí quise escribirlos, porque son 8. Cara, 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 escudo, cara, y así todo el rato. Observe que son 8, ¿por qué? Porque cada moneda tiene 2 resultados y son 3 monedas. Aquí va el número de resultados posibles y aquí va el número de monedas. Vean el anterior, el número de resultados posible y el número de dados. Entonces, esto se llama el espacio muestral. El espacio muestral se representa como una S y nos dice cuáles son todos los posibles resultados. La pregunta 2 nos dice que hablemos del enfoque clásico. Resulta que la probabilidad usted puede trabajar con varios enfoques. Nosotros en el libro de texto, porque así siempre se empieza la probabilidad, definiéndolo desde el enfoque clásico, vamos a centrarnos solo en él. Hay otros enfoques que usted lo puede leer en el libro, por ejemplo el experimental, el frecuentista, pero centrémonos en este. Dice, la probabilidad teórica o clásica de un evento E mayúscula es el número de resultados que permiten decir que se cumple ese evento E, o decir los resultados favorables de entre el número de resultados posibles del experimento. O sea, la probabilidad teórica te dice cuántas posibilidades tiene de que suceda un evento E de todos los posibles resultados. La manera más práctica de calcular esa probabilidad es la de establecer el espacio muestral S y luego contar los resultados posibles en un experimento aleatorio. Contar. Entonces la probabilidad de que suceda un evento E se calcula por esta fórmula. La probabilidad de que suceda E es igual a la cantidad de resultados favorables dividido entre la cantidad de elementos del espacio muestral. Vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, suponga que tiene una bolsa con canicas de diferentes colores, 4 amarillas, 5 rojas, 3 verdes y 6 azules. Si el experimento consiste en extraer una canica sin verla, establezca su espacio muestral S y calcule las probabilidades teóricas de obtener, y ahí tenemos más bien 5 ejercicios por hacer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una canica amarilla? Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Usted tiene que contar cuántas canicas hay. En total son 18. Ese es el espacio muestral. Y la probabilidad
que la canica sea amarilla, usted tiene que saber cuántas canicas amarillas hay. Son 4. 4 entre 18 es 0,22. Es una división nada más. B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una canica roja? Observen que tenemos 5 canicas rojas de 18 en total. Entonces la probabilidad es 0,28. Una canica azul o una verde. En este caso, nosotros tenemos que hacer la suma. Primero tenemos que calcular la probabilidad de que la canica sea azul y luego sumamos la probabilidad de que la canica sea verde. Siempre que usted vea un O, relaciónelo con una suma. Entonces en este caso tenemos lo siguiente. Observe que hay 6 canicas azules. Observe que hay 3 canicas verdes. Usted la suma, lo divide entre el total y eso le da 0,5. Luego, ¿cuál es la probabilidad de no obtener una canica verde? Una manera de hacerlo es con la ley de la suma. Pero ¿qué vamos a sumar? Como dice no obtener una verde, entonces vamos a sumar todas las demás. Otra forma de leerlo sería cuál es la probabilidad de obtener una amarilla o una roja o una azul, ¿verdad? Sería lo mismo. Analícelo un poco y va a ver que sí. Entonces al hacerlo así, usted va a sumar 4 amarillas, 5 rojas y 6 azules. Lo dividimos por el total y eso da 0,83. La otra forma de hacerlo es utilizar la propiedad del complemento que nos explica el libro, que es tomar 1 y restarle la probabilidad de que suceda. Es decir, la probabilidad de no obtener una verde es 1 menos la probabilidad de sí obtenerla. La probabilidad de sí obtenerla es 3 de 18. Entonces eso nos dice la propiedad del complemento. Para que algo no suceda es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sí suceda. Y observen que los resultados son los mismos. Obtener una amarilla y una verde. Cuando usted está sacando solo una canica, ¿verdad? ¿Cómo obtiene usted una amarilla y una verde al mismo tiempo? Eso es un evento imposible. Toda la probabilidad sería 0. ¿Por qué? Porque cuando usted saca una canica, ella va a tener solo un color, no puede tener 2 colores a la vez. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de estos ejercicios. ¿Qué nos dice la ley de la suma? Que es la pregunta 5. Para explicar un poquito la ley de la suma, que lo vimos así de una manera tal vez por encima, cuando tenemos dos experimentos con un O los podemos sumar, pero hay que tener cierto cuidado. Vamos a iniciar con una situación problemática. Suponga que al tirar un dado se puede obtener cualquiera de los siguientes eventos, que salgan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cualquiera de ellos puede salir. Y vamos a considerar 3 eventos. Que salga par, o sea, que salga un 2, un 4 o un 6. Que salga impar, es decir, que salga 1, 3 o 5. O que salga un número primo, un 2, un 3 o un 5. Entonces, al lanzar un dado, calcule la probabilidad de obtener un número par o impar. Entonces, les expliqué que cuando viene un O, relaciónelo con una suma. En matemática,
en probabilidad es bueno que usted aprenda esta notación. Siempre que hablemos de O, hay algo que se llama la teoría de conjuntos. Y en la teoría de conjuntos, el O se escribe como una unión. Esto no es una U normal, es una U diferente, que es de unión. Es decir, que vamos a unir el evento A con el evento B. Entonces la ley de la suma lo que nos dice es, como viene un O aquí, o una unión aquí, tenemos que sumar. ¿Qué vamos a sumar? La probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea impar. Entonces la probabilidad de que sea par es 3 de 6. La probabilidad de que sea impar es 3 de 6. Si hacemos la operación nos da como resultado un 1. Analicemos este ejercicio de acá. Ahí les pido un poquito de razonamiento. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par y un número primo? Estoy revisando. Ok. Aquí sería un número par, disculpen, o un número primo. Supongamos que seguimos la misma idea del ejemplo anterior. Entonces, aquí por favor cambien un i por un o. Entonces, siguiendo la idea anterior, usted tendría que tomar la probabilidad de que sea par, que ya sabíamos que era 3 entre 6, y sumarle la probabilidad de que sea primo, que es 3 entre 6. Si hacemos la operación, nos va a dar 1. Eso está bien calculado, es la pregunta. Si lo dejamos de esa manera, revisemos la cantidad de eventos favorables. Entonces revisemos qué significa que pueda salir un número par. Significa que pueda salir el 2, 4 o 6. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa que pueda salir un número primo? Que salga un 2 o un 3 o un 5. Entonces si sumamos 3 valores más 3 valores, obtenemos 6 entre 6, que es el total, ¿verdad? Entre 6, que es el total. Pero, ¿y el 2 que se contó 2 veces? Observe que tenemos el 2 aquí en los pares y el 2 aquí en los primos. Estaríamos contando doble. En el caso anterior, tendríamos que el suceso, obtener un número par, un número primo, estaría compuesto por estos elementos. Aquí los estoy uniendo en un solo conjunto, 2, 4, 6, 2, 3, 5. Pero hicimos una advertencia, se repite el 2. ¿Y cómo lo corregimos? La ley de la suma de dos eventos que tienen elementos en común nos lo explica. Eliminemos un elemento repetido, o si hay varios se van a eliminar. Es decir, si aparece 100 veces el 2, usted elimina 99 y deja solo uno. Solo uno puede aparecer de cada uno, ¿de acuerdo? Eso nos lo dice la ley de la suma. Entonces la probabilidad de que suceda A unión C, es decir, que sea par o primo, es 5 entre 6. ¿Por qué? Porque ya eliminé un 2. Puesto que el evento tendría los elementos 2, 4, 6, 3 y 5. La ley de la suma nos dice: la probabilidad de la unión de dos eventos cualquiera A y B de un espacio muestral está dada por esta fórmula, que sería la probabilidad del evento A sumándole la probabilidad del evento B, pero tenemos que eliminar los elementos que se repiten, ¿de acuerdo? Y dejar solo uno.
Cuando se repiten hay que eliminarlos y dejar solo uno de ellos. Esa es la famosa ley de la suma, porque si no estaría sumando más veces un elemento y estaría mal la probabilidad.